Porque vamos a hablar de la amenaza que representa el calentamiento global con su amplia gama de continuos impactos sobre nuestra salud y bienestar. Las inundaciones, el aumento del nivel del mar, las olas de calor extremo y también fríos extremos sin duda tienen efecto en nuestra salud y en el ecosistema. El mundo necesita con urgencia una estrategia global para minimizar estas enfermedades y muertes relacionadas con esta crisis climática que vamos a ver más común en los próximos años, en las próximas décadas. Saludamos a Xavier Tello, él es médico cirujano y analista en políticas de salud y autor del libro La tragedia del desabasto. Xavier, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. También está con nosotros en el estudio Mar Romero Sala. Buenos días, Xavier. Muchas gracias por acompañarnos. Queríamos ¿Qué empezar tal? Buenos días. Queríamos empezar haciendo una revisión general, ¿no?, de la situación. ¿Qué nuevas dinámicas en la epidemiología, en las enfermedades, pueden darse con el calentamiento global? Sí, yo creo que primero que nada las más obvias, ¿no? Que es precisamente el cambio que hay de hábitos entre las poblaciones. ¿Por qué? Porque comenzamos a vestirnos de manera distinta, a agruparnos de manera distinta, y no es lo mismo cuando en determinado momento nosotros teníamos, por ejemplo, un invierno que fuera bastante tranquilo, ahora que tenemos, ¿cómo se llama?, estaciones muy extremas en las cuales la gente tiene que estar completamente guardada y esto hace que se contagien de otro tipo de enfermedades. Entonces, primero los cambios en la actividad humana. Veranos muy cálidos que hacen que se consuman alimentos de otra manera y que estos pudieran llegar a echarse a perder o causar alguna enfermedad. Digamos que eso es lo más básico. Realmente lo preocupante es cuando comenzamos a ver nosotros migraciones de otro tipo de enfermedades, como las causadas por vectores. Curiosamente, en América Latina, donde tenemos endemia de enfermedades transmitidas por picaduras de mosquitos, por este tipo de vectores, ya se empieza a ver cómo en algunos casos el mosquito Aedes aegypti, que es el responsable de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, número uno, ha comenzado a migrar hacia las latitudes que antes se consideraban más frías y por otro lado comienza a subir de altitud. Entonces, en algunas ciudades de altitudes como Ciudad de México, posiblemente las partes altas de Colombia, que todavía no era endémica, había casos aislados de estas enfermedades, ya comenzamos a verlas de otra manera, ¿no? Y por último, evidentemente que estemos nosotros desbalanceando completamente los ecosistemas y comiencen a manifestarse nuevos tipos de bacterias o nuevos tipos de virus. Y esto nos va a dar un problema. También, Xavier, le quería preguntar sobre todo por eso, estas olas de calor extremo que estamos viviendo pues en Europa, también en América del Norte y por supuesto en Sudamérica, en nuestra región de América Latina y el Caribe. ¿Qué otras enfermedades podemos ver además como la más común, que pues es este mosquito que causa el dengue, el chikungunya, el Zika también? Y le quería preguntar, lo estamos conversando con Mar Romero, ¿qué otras enfermedades también del hemisferio norte se pudieran trasladar a América Latina? Bueno, la realidad es que normalmente lo que hemos visto hasta este momento son cambios en las enfermedades de tipo infecciosa, pero lo que sí puede, y la mayor parte de ellas son causadas por vectores. Sin embargo, hay un punto. En todas estas ciudades que antes no tenían estas olas de calor tan amplias, estamos viendo también problemas de deshidrataciones y problemas de suministro de agua. Y esto puede llegar a ocasionar epidemias sanitarias, tipo salmonelosis o tipo cólera. Y hay que recordar que entre más tiempo existen este tipo de epidemias en algunas regiones, más variabilidad pueden tener los organismos. Entonces, de repente podríamos nosotros llegar a tener una infección por el vibrio cólera que produce esta infección y que comenzara a tener algunas variantes o mutaciones resistentes a antibióticos. Esto va a ser un problema. Se ha empezado a ver también que algunas superinfecciones, sobre todo las causadas por estafilococo, que son muy resistentes a algunos tipos de antibióticos y que se dan en la piel, comienzan a surgir en cuanto tenemos nosotros una variación importante dentro de la estabilidad que solía haber en las temperaturas. Doctor, quería preguntarle, ¿no?, además de frenar, digamos, el cambio climático, la deforestación en términos generales, ¿qué deberíamos estar haciendo ya en este momento para prepararnos de todos estos cambios epidemiológicos que nos pueden esperar en el futuro, tanto en el norte como en el sur global?
Es una excelente pregunta, porque creo que si algo hemos aprendido curiosamente con esos cambios y además a partir de la pandemia, es a retomar algunas enseñanzas sanitarias que aparentemente se nos habían olvidado, ¿no? Como el lavado de manos, el tener los cuidados básicos sanitarios, por ejemplo, hervir el agua. Este auge enorme de agua embotellada que tenemos nos ha hecho olvidar que en algunas ocasiones estamos contaminando los suministros de agua. Tenemos los casos más comunes, ¿no? Cuando nosotros queremos tomar agua embotellada, pero estamos tomando hielos fabricados con el agua local, que nunca pasó por un filtro. Entonces, no debemos confiarnos. Tenemos que reeducar una vez más a los niños para el lavado de manos y tenemos que presionar mucho a las autoridades para que siempre mantengan los servicios básicos sanitarios, como es el control de excretas y como es el drenaje. Xavier, también le queríamos preguntar sobre la deforestación. Nosotros estamos evidentemente invadiendo el hábitat natural cada vez más de los animales. Vimos también lo que pasó con la pandemia, que posiblemente pudo saltar de un animal a nosotros. No sé, pues, posiblemente no, pues pasó de un animal a nosotros. También lo estamos viendo ahora con esta emergencia sanitaria también global de la viruela del mono. ¿Podemos seguir viendo más amenazas, digamos, más enfermedades que salten de animales hacia nosotros los humanos? Es probable, pero creo que es responsable que yo haga una acotación, ¿eh? Nosotros siempre habíamos visto cómo pasan las enfermedades desde las zootias, es decir, de estas, vamos a llamarles epidemias en los animales, hacia los seres humanos. El problema que tenemos hoy no es tanto por una invasión del hábitat, que sí, hemos invadido el hábitat y seguramente que estamos mucho más cerca de estos animales. Pero la realidad de las cosas es que también tenemos una mayor velocidad en la comunicación. Que lo que quiero decir con esto es que si estas epidemias se hubieran visto hace 100 años, seguramente hubieran sido mortales y devastadoras para ciertos centros poblacionales. Pero el hecho de que alguien hoy se pueda comunicar de una zona que se encuentra infectada en menos de 4 horas, puede estar a miles de kilómetros contagiando a más personas, ayuda bastante. Sí, la realidad es que tenemos que cuidar el medio ambiente y tenemos que proteger muchísimo a las especies y que no ayuda para nada que el ser humano esté cada vez más cerca conviviendo con especies que potencialmente pueden estar infectadas.